Buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente en otro programita de Café con San José. Hoy es lunes y estamos a 29 de abril, se está acabando el mes. Ya empezando el calorcito en Los Ángeles. Y buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí un lunes más, pues, con esta alegría y gozo de seguir aprendiendo de Jesús y seguir aprendiendo de cada uno de ustedes y a todos los que nos están escuchando también. Buenas noches, hermano Carlos. Ahí está, miren, mi estimado Carlos, llegaste como en home, barriéndote desde la tercera base, te avientaste de cara y se te llenó la cara de polvo. Y me alcancé a hacer mi café. Es todo. Pero llegaste safe. Bueno, metiste carrera y llegaste golpeado, pero llegaste. Eso es todo. Buenas noches, Juanito. Buenas noches, Gabriel. Aquí, como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes. Y un saludo para todos los que están ahí oyéndonos o los que nos van a oír. Pues estamos ya entrando un poquito, Carlos, ahí como que la cara se te ve un poquito abajo, si nomás acomodas un poquito. Estamos entrando ya en el momento donde el clima ya ahora sí está cambiando aquí en Los Ángeles, ya se siente un poquito más del calorcito. En la mañana y en la noche un poco fresco, pero durante el día ya se siente un poquito más el calorcito, ¿no, Carlos? Sí, y ahorita ya se siente sabroso, pero en las tardes hay que tener cuidado, porque todavía el aire está un poquito fresco. Y estamos aquí saludando a la comadre Cecilia Díaz que nos está viendo. Ojalá que nos ayude con algún comentario, alguna pregunta, algo que se le ocurra platicar. Sería bueno. Juan, ¿cómo está el tiempecito por allá en Jalisco? Un buen calor, nomás lleva como 2 días que en la noche se pone un poquito fresco, pero mucho calor. Bueno, pues hoy tenemos un tema sacado nuevamente del Evangelio de ayer de San Juan 15, del 1 al 8. Y el tema le pusimos como título Vidas que permanecen y dan frutos. No hay ninguna fruta, vamos a decir, que pueda dar frutos fuera del tronco, ¿no? El tronco es Jesús y es la iglesia que fundó Jesús, ¿verdad? Entonces, hay de frutos a frutos, digo, hay que ver ahora y descubrir en la noche, hoy, cómo es que uno se permanece en el tronco de Jesús y cuáles son esos frutos que vamos a dar, ¿verdad? Que no los damos por nosotros mismos, los damos por el que fundó nuestra iglesia, ¿no? Que es Jesús. Nosotros somos instrumentos nada más. Y para empezar, ¿qué les parece si me ayudan con una oración? Carlos, ¿te gustaría hacer la oración esta noche? ¿Está bien? Bueno, sí. Adelante. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, primeramente agradecidos con nuestro Padre Dios por estar aquí presentes, por el don de la vida primero, ¿verdad? Por nuestras familias, por nuestros trabajos, por la salud, por que es un Dios que se hace presente en cada momento de nuestras vidas. Le agradecemos también por este clima, ahora sí, de verdad que ya nos está favoreciendo un poco más aquí en California. Estaba cazando desgracias. Damos las gracias porque a través de su palabra todos los días nos habla, ¿verdad? Nosotros escuchamos, nosotros nos ponemos dóciles a su voz, como las ovejas. Le seguimos pidiendo que nos siga fortaleciendo, ¿verdad? Y en cada momento de nuestras vidas seamos capaces de dar frutos buenos, especialmente para nuestra familia. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Al que da fruto, lo poda para que dé más frutos. Ustedes ya están purificados
por la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí se le echa afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den muchos frutos y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Pues el tema, para los que nos vayan a ver hoy y los que vayan a ver mañana pasado en YouTube, para que lo compartan, es vidas que permanecen y dan frutos. Y hay diferentes formas de frutos, ¿no? Algunos que ante el ojo humano, ante la sociedad, parece ser frutos nobles, pero si no son, si no permanecen a Jesús, pues son solamente eso, fuerzas humanas que hicieron el bien, pero no pasó de ahí, ¿no? Entonces, el primer punto que me gustaría que vayamos platicando es, en la primera parte del Evangelio dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto en mí lo poda para que dé más frutos. Esa palabra como que me llamó la atención, ¿no? Dejarnos podar. Cuando la vid no poda, el fruto no es abundante, tiene que ser podado para que el fruto que es la uva, pueda crecer mejor. Y vamos a decir, si tuviéramos que poner en cuenta si iban a salir 10 uvitas sin podar, pues si lo podan, salen 20 o 30. Ahora, poniéndolo en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es dejarnos podar por Dios? Que a veces nos quejamos, muchachos, de las cosas que nos suceden, y a veces no sabemos si son cosas que Dios o así determinó o permitió para que nosotros a la larga tengamos más frutos. Y hemos hablado muchas cosas de esos temas en otro sentido, pero que al final termina siendo lo mismo. Dejar que Dios pode nuestras hojitas para dar frutos. No sé, de repente la pérdida de alguien, un trabajo, etcétera, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Dejarnos podar por Dios. Dale, Juanito. Fíjate que una vez escuché una historia, más bien no una historia, le preguntaban a alguien que era muy exitoso, que cuál era la fórmula o la forma de poder llegar como él llegó a ser exitoso, ¿no? Y él dijo, es cometiendo errores. Y me suena igual que lo que estamos hablando de podar, ¿no? No podemos tener una fe fuerte, una fe sostenida, no podemos dar grandes frutos si no atravesamos primero por esos pequeños o grandes problemas que se nos presentan en la vida, porque es lo que nos hace curtirnos, es lo que nos hace hacer crecer nuestra fe, ¿no? Porque en los momentos difíciles, en los momentos que tenemos problemas, es donde verdaderamente vas creciendo espiritualmente, es donde le entregas toda tu confianza a Dios, si es así como sucede, ¿no? Porque hemos visto muchas personas que se dicen tener mucha fe, o nos decimos tener mucha fe, y cuando vienen esos problemas nos atrapan, nos agobian. Pero cuando logras pasar ese escaloncito donde sí te duele, sí te costó un trabajo, pero a final de cuentas le das la confianza a Dios, pues empiezas a tener una fe sostenida,
una, una, una casa hecha de concreto, que está bien hecha desde abajo. Y eso es lo que nos va a dar ese gran fruto, porque no es lo mismo luchar por las cosas de Dios cuando tú ya has sido, ahora sí como cuando los árboles tienen mucha fruta, ¿no? Que les das la meneada para que avienten toda esa fruta, y el árbol sigue dando. Ya la vida te ha dado unas buenas sacudidas, pero tu fe sigue ahí. Entonces, eres una persona que entonces puedes hablar con verdad, porque desde el momento, desde el sufrimiento, desde el problema, sigues estando constante en tu creencia, sigues estando constante en Dios, y eso es lo que te da esos grandes frutos, ¿no? Porque entonces tienes verdad de decir las cosas, tienes verdad en poder manifestar el gran amor que tiene Dios hacia nosotros. No sé qué es lo que piensa hermano Carlos. No, totalmente de acuerdo, Juanito. Tenemos que llegar a la plenitud de esa espiritualidad, ¿verdad? No quedarnos en una fe infantil. Y sí es cierto, suena ilógico, pero cuando todo es color de rosa, todo es dulce, y todo está bien, qué bonito. Pero yo pienso que nosotros como católicos, no lo entendemos en ese momento, pero nuestra fe se refuerza, nuestra fe madura, nuestra fe crece en las adversidades. Y la mayoría, cuando menos yo he pasado por adversidades, feas, grandes, la muerte de mi hermano, muchas otras cosas. Y créemelo que en esos momentos lo he entendido que es obra de Dios, con mi dolor, con mi pena, a lo mejor con un poco de mi tristeza, pero sé que viene de Dios y esos son los momentos donde no, cuando menos a mí me estaba apodando, me estaba preparando, ¿verdad? Para de una manera u otra empezar a dar frutos. A lo mejor todavía no los doy, todavía me estoy preparando, pero yo sé que Él es el mero mero, Él es el que me va a hacer dar frutos buenos. ¿Cuándo? A su tiempo. Sí, A ver, yo tengo una pregunta, si es que la pueden decir. ¿Cuál es el problema o la circunstancia donde han sentido ustedes que han crecido más espiritualmente? bueno, voy a empezar yo, Carlitos, a ver si la circunstancia o momento o razón por la que yo siento que he crecido más espiritualmente, y cuando yo hablo de mi persona, yo trato de compararme conmigo mismo, no con alguien más, porque pues cada quien es diferente. Pero yo sí hago una comparación con el yo de hace aproximadamente 14, 15 años, cuando no me acercaba a la iglesia, 16 años, a la hora, ¿no? Yo creo que es difícil para una persona arrogante darse cuenta, pero cuando haces el esfuerzo, cuando haces un ejercicio por dejar tu arrogancia, empiezas a darte cuenta de esos cambios. Por ejemplo, yo me recuerdo mucho la vez que mi hermano aquí, Juan, me dijo que si yo moría en ese instante, ¿a dónde me iría? Entonces, ese yo antiguo pensaba que Dios era buenachón y que nos salvaba a todos, que nadie iba a estar en el infierno. Así lo pensaba yo. O decía que sí había infierno, pero para los que eran muy, 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 muy pecadores. No para mí. Los que eran así exageradamente pecadores, ¿no? Y recuerdo que esa vez me duré 3 meses más o menos asimilando la respuesta de él, que dijo, no, pues es que ¿realmente crees que es así o nada más lo estás pensando porque te conviene? El pensar, el que me pongan a pensar, por ejemplo, ese hecho a mí me marcó. El que me pongan a pensar de alguna situación donde yo estaba equivocado y yo siendo arrogante o pretencioso, lo que tú quieras, a lo mejor en ese momento no lo dije,
pero me lo llevé en mi conciencia por meses, trabajándolo en mi cabeza. La respuesta que me dieron, que no me gustó. Pero a mí cuando me pones a pensar, sí, que me dejas ahí la espinita clavada, no me gusta quedarme con esa respuesta, sino le hurgo, me gusta, voy a investigar a ver si lo que me dijeron es verdad o es mentira, ¿sí? Y eso es lo que a mí me marca cuando me ponen esa respuesta y me descoloca. Yo creo que por ahí a mí me dio eso. Es como que uno de mis momentos, ¿no? Carlos, ¿a ti? Pero fíjate, ok, a ver, permítanme, Carlos. Dale, Juan. Esa fue a lo mejor una de las partes que te hicieron, a lo mejor, un tipo de conversión, ¿verdad? Yo a lo mejor me refiero más, ya cuando estamos en esto, ¿qué circunstancia o qué problema fue la que te hizo tambalear en fe, pero que fue la que te hizo crecer más espiritualmente? Dale, Carlos. Esa sí yo la tengo bien, bien clara, Juanito. 2021, ¿verdad? Cuando, ya lo he platicado, cuando en ese año estaba la pandemia, abril, primeros de abril, muere mi hermano, el primero de mis hermanos de los 13 que somos. Entonces él vivía aquí a 5 minutos de conmigo. Llegamos a los primeros de agosto, muere mi padre. Nos vamos a noviembre, muere mi cuñada. Fue un año tan difícil, pero no fue nada más eso. Yo en mi comunidad, así lo dejo. En mi comunidad, Beatriz y yo vivimos los momentos más difíciles, donde nuestro párroco, nuestros líderes, y lo puedo decir así claramente, nos dieron la arrastrada, y vivimos la situación más difícil en cuanto a nuestra fe, que hubo un momento en que Beatriz ya no quería regresar a la comunidad. Pero al final de cuentas, es a lo que digo yo, Juanito y Gabriel. Cuando tú vives esos momentos donde te quieren quebrantar tu fe por situaciones de muerte, de familia, de situaciones donde no les gusta cómo eres, lo que dices, lo que haces, y te quieren tumbar, es el mismo Cristo el que viene, es el mismo Cristo el que te echa ese abono y te mantiene. Yo ese año, tanto Beatriz y yo, y hablo por mi esposa, fue el año que más crecí, el año que más entendí realmente lo que es ser un católico cristiano con convicción, y como decimos nosotros en la Escuela de la Cruz, cueste lo que cueste, ¿verdad? Que es a lo que estamos llamados por nuestro bautismo, ¿verdad? Primero, a demostrarlo con amor a pesar de las consecuencias, hablar claro, ¿verdad? Como se debe de hablar, con amor, pero claro, aunque no nos guste y aunque haya consecuencias. Entonces, yo en ese momento fue cuando honestamente más crecí, y soy parte de mi forma de ser, es en ese año 2021 y a esas situaciones. Pues mira, fíjate que yo por la pregunta que hizo Juan, no me tambaleó tanto en el sentido de mi fe, pero sí me la puso a prueba. Yo recuerdo que mi mamá vino por acá para Los Ángeles, fue la última vez que yo la vi en vida, aquí en la tierra. Hace más o menos, bueno, antes de que muriera fueron 12 años atrás, más o menos. Más o menos, sí. Si no es que un poquito más tal vez. Y más o menos 12 años. Entonces cuando murió, me hizo pensar, Carlos, Juan, me hizo pensar cuál es mi fe. O sea, en ese momento como que reaccioné y dije, aquí está la prueba de si mi fe es verdadera o es nada más de boquita. ¿Ves? Porque cuando las cosas están bien, humanamente, pues todos tenemos mucha fe. Pero cuando te sucede algo de perder a tu mamá y no verla por 12 años, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso,
Algunos tienen todavía mucho más que no la ven, ¿verdad? Y esperemos a Dios que se los conceda, pero a mí ya no se me hizo verla en vida. Entonces ahí sí me cimbró, pero me reafirmó que con todo el dolor y la tristeza y todo esto, me reafirmó que ese es el camino, ¿no? No hay otro. Podía vivir ese momento con fe o sin fe. Y vi que el beneficio de tener la fe en un momento difícil, vale la pena. Entonces, no me cimbró en el sentido de querer perder la fe o debilitarla o sentirla débil. Me sirvió al contrario para fortalecerla, ¿no? Ese más o menos sería mi respuesta. Gabriel, Sí. solamente para reafirmar algo, pero fíjate, Sí. tú acabas de decir algo bien importante y yo voy, como la pregunta que hizo Juan, sí está muy buena por el contexto de donde él quiere llegar. Fíjate, tú dices, a ti es una situación que tú viviste, pero el problema real es cuando unos o situaciones o gente o lo que tú quieras te quieren desbaratar tu fe. Mm, Ahí mismo tú la pierdes, eres tú. sí. Pero cuando hay terceras personas donde te quieren por cualquier forma, yo pienso que ahí es cuando más se refuerza tu fe. Porque entiendes muchas cosas, ¿verdad? En esos momentos. Y eso va a pasar siempre a través de la historia de nuestra iglesia. Siempre han sido terceras personas o llámele a otras comunidades, guerras, que han querido destruir nuestra fe, ya sea como iglesia o como persona. Entonces, es más o menos va por ahí, ¿verdad, Juanito? Fíjate, antes de que continuemos, para los que están viendo, si tienen algún comentario de lo que vamos comentando nosotros y lo quieren enviar en un texto, por favor, háganos el favor. Ahora sí que háganos el favor de mandarnos un mensajito y nosotros lo leemos con gusto. Cualquier situación, experiencia y ustedes tengan alguna cosa que quieran comentar, es bienvenido y es más, es importantísimo que nos manden un comentario. Me estoy Como recordando. Cristo los ha podado. Sí, fíjate que a mí, ahorita que me estás diciendo Juan, que está haciendo la pregunta y que tú estabas dando esta respuesta, me recuerdo de algo que ahí sí me cimbró. Lo de mi mamá fue duro, no, es tu madre, cómo no te va a doler, pero me agarró un momento probablemente de fortaleza, ¿no? De saber que estaba sufriendo y de que yo tengo la esperanza de que está con Dios, pero sí me recuerdo al principio cuando me acercaba a las cosas de Dios, que había gente, no digo nombres, pero había gente que te picaban un poquito, hacerte enojar. Y yo caía en la tentación de enojarme. Y cuando me decían, no que muy creyente, no que muy católico, ahí es donde sí me desbarataba, porque o actuaba enojado o me calmaba. No te digo, a veces sí me enojaba y me valía cacahuate que me dijera, no que muy católico, sí respondía. Pero poco a poco he sabido balancear un poquito esa ira, ¿verdad? De la injusticia de que te estén diciendo cosas y utilicen, y sobre todo me molestaba porque utilizaban a Dios para hacerte enojar. Se me hacía muy feo, dije, si fuera personal, nada más a mí, pues a lo mejor lo aguanto, pero cuando era que metían a Dios como que me molestaba. Y yo creo que por ahí, no sé si Juan tenga alguna cosa que quiera decir sobre ese tema. Sí, puede, o sea, yo me refería a cosas internas o externas, que es cuando te tambalean más. Por ejemplo, en algunas personas, a lo mejor alguna muerte lo hizo tambalear, la muerte de alguien. Pero curiosamente, como bien lo decía mi hermano Gabriel, la muerte de mamá, la muerte de Gris, no me tambalearon tanto porque ya fue un fruto de lo que yo ya había vivido atrás, ¿me entiendes? Sí. Porque hubo cosas que me hicieron tambalear, que ya cuando llegué a esos puntos, el fruto fue tener la certeza de que estaban en un mejor lugar. No fue tan desastroso como yo toda la vida creí que iba a ser, ¿me entiendes? Porque a lo mejor no muchos lo saben también.
y se los he contado creo aquí, Gris estuvo embarazada 2 meses y el bebé se perdió y me dolió mucho también, ¿me entiendes? Entonces, también fue la pérdida de un hijo, ¿me entiendes? Pero hubo 2 o 3 circunstancias y una, a lo mejor, uniendo con lo que dice Carlos, cuando yo estuve en Misioneros, yo fui llegué a ser el encargado de misioneros de aquí, de la sede de aquí, y hubo un momento en que me hicieron renunciar del cargo, ¿me entiendes? Y a mí me dolió mucho porque yo no soy de las personas que me gusta renunciar. Yo no sé si hice bien o hice mal, pero obedecí, porque era alguien respetable quien me ordenó eso, ¿no? Pero sí me sentí muy degradado porque yo dije, híjole, ¿eso es lo que Dios quiere? O sea, te sientes así como que, en verdad, así juega contigo, pero me hizo crecer porque también digo, después con el tiempo dije, bueno, pues si a él lo crucificaron, ¿qué me puedo yo esperar? Entonces el fruto de ahí, o resultado de eso, que también fueron otras cosas que pasaron, fue por ejemplo, las muertes que vinieron después, no fueron tan desastrosas como a lo mejor pudieron haber sido si no hubiera yo pasado por estas sacudidas, ¿no? Estas sacudidas que recibí, porque fue muy diferente como lo viví, fue muy diferente cuando cuidé a mi mamá que estuvo enferma, y yo ya estaba en otro nivel, en otro plano, ¿no? Porque ahora sí, como dices, esas sacudidas te curten y ves de ser algo tan trágico, lo conviertes en algo con amor. ¿No? Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, Juan, para que sigas con esto, en el segundo punto dice, ustedes ya están purificados por la palabra que les he dicho, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismos, si no permanecen en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y lo que estás diciendo, y Carlos lo complementará, frutos dados por Dios, y a veces esos momentos de dificultad, y cuando somos bien arrogantes y no se nos ha quitado, sean dificultades o sean cosas que hacemos o en el trabajo o en la familia o en los grupos parroquiales, que creemos que todo es porque nosotros tenemos la fuerza de hacerlo y no le damos el honor, la gloria al que realmente nos da esa fuerza, que es Dios. Frutos dados por Dios. Dice, permanezcan en mí, yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto sin mí. ¿Y en qué cabeza cabe? Y a veces yo me sorprendo, ¿verdad? Porque en un momento dado yo también así lo llegaba a ver. Por mí yo esto, a veces con la familia, ¿no? Por mí esto, por mí lo otro. Ese mundo en el que vivimos, que todo es por nuestras fuerzas y nada es por Dios. Pero como lo que está diciendo Juan, ¿no? Son frutos de Dios. El permanecer fuerte ante una pérdida de un familiar, entre la pérdida de un hijo, de un trabajo o X cosa que nos pueda suceder, pues nadie es tan fuerte como para haberlo soportado, si no es porque Dios así lo ha querido, ¿no? Juan, sí, prosigue, perdón. No, está bien, y qué bueno que tocaste ese tema, porque este es otro tema que hace como unos 2 o 3 meses, yo me venía preguntando, y a lo mejor, con lo que voy a decir, a lo mejor Carlos también, porque a veces hemos platicado acerca de esto, ¿no? Yo me preguntaba, fíjate, curiosamente, cuando Jesús decía, que no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu mano derecha, denle la gloria a Dios, todo es dado por Él, son frutos de Él. Yo decía, bueno, Dios no necesita que le demos gloria por lo que hace, porque Él es Dios. Pero nosotros. Por alguna razón lo está diciendo. O sea, yo me preguntaba, o no me cuestionaba, yo sabía que sí era, pero yo decía, ¿cuál es el punto por qué Jesús nos dice esto? Porque pues llegamos a esta cita que también te lo vuelve a repetir, ¿no? Es dado por Él. Yo decía, bueno,
debe de haber una razón más profunda para darme cuenta. ¿Por qué? Y fíjate que no me acuerdo en qué canal, no me acuerdo si era en Netflix o en HBO Max, hay un documental, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, de un cuate que hace un grupo como de autoayuda. Y tú empiezas a ver la historia y tú dices, era bueno, es bueno, porque ayudaba a mucha gente. E inclusive ayudó a personas que tenían problemas hasta cerebrales, que no tenían movimiento y al poco tiempo empezaban a tener movimiento gracias a terapias, bla, 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 bla. Donde se involucraron muchos artistas, inclusive estuvo involucrado el hijo de Salinas de Gortari, era uno de los que estaban aquí. Sí, ya recuerdo. Pero de repente, tú ves que todo eso bueno que empezó, se tiró al caño. Y eso me hizo entender por qué esas palabras de Jesús. Y yo lo entiendo así, no sé qué ustedes piensen, ¿eh? Cuando nos habla Dios de que tenemos que darnos cuenta que todo lo bueno que hacemos es por obra de Él, por un fruto que Él nos regala, porque Él es quien nos da esa parte buena para poderlo dar, no lo hace porque Él necesite más vanagloria, lo hace porque es una regla que cuando nosotros la quebramos, eso bueno que hacemos, pero que nos sentimos que Dios no fue partícipe, sino fui yo, lo echamos a perder. Lo que era oro lo convertimos en mierda. Y fue lo que sucedió con este programa. Cuando él se empezó a creer que él era el que hacía todo, se echó a perder todo. Todo eso bueno que él empezó, y lo podemos ver en muchas cosas dentro de nuestra misma iglesia. Todo se convierte en mierda. Porque es una regla, porque nosotros estamos vinculados a Dios. No podemos desvincularnos a Él. Y cuando nosotros cortamos ese cordón, y es como cortar el sarmiento del árbol, llegamos y lo destruimos, todo lo destruimos. ¿Cuántos sarmientos no vemos en nuestra misma religión que están dentro de la iglesia, que están muertos? Y que todo lo que tocan lo echan a perder, porque ellos se creen que son los que hacen, ellos dicen que Dios, pero de dientes para afuera, pero por dentro ellos dicen, yo soy el que lo hago, yo soy quien pongo todo, yo soy el que con mis ideas. Entonces, yo creo que por ahí va ese segundo punto que estabas tocando. No sé ustedes qué opinen sobre eso. Carlos. No, y ese es un mal que tenemos, muy arraigado, Gabriel y Juan, especialmente en muchas de nuestras comunidades, de que no nomás, digamos, eso está pasando dentro de nuestros sacerdotes, dentro de nuestros obispos, ¿verdad? Es una lucha de querer ser mejor que los demás. Y al tratar de ser mejor que los demás, estás dejando a un lado a Cristo, ¿verdad? A mí me gusta, por eso yo le comparto mucho a Gabriel, ¿verdad? Nuestra espiritualidad de la Escuela de la Cruz. Y nos cuesta, pero esa desaparece Juan para darle chance a que Cristo aparezca. Y cuando es Carlos, o cuando es Juan, o cuando es Gabriel, ahorita como nosotros que estamos aquí presentes hablando, cuando queremos ser nosotros mismos, ¿verdad? Le quitamos el lugar a Cristo. Y es bien importante entender, y eso pasa, ¿por qué? Por lo que tú siempre lo has dicho, Juanito, porque empezamos en las cosas de Dios, las empezamos honestamente, porque hemos tenido un encuentro, pero ¿qué pasa? La soberbia, ese mal tan arraigado que tenemos los seres humanos, nos empieza a ganar. Empezamos a ver resultados, números, nos empiezan a aplaudir, nos empiezan a decir, eres bueno. Empezamos a tener más gente, que empezamos a querer brillar cada uno de nosotros y dejar a Cristo de un lado. Ese para mí es el problema que estamos viviendo, y por eso es que tiene razón en lo que nos dices. Todo lo que hagamos, la forma en que nos comportamos, tiene que ser
para gloria de Dios nuestro Señor. Él nos da todo. Fíjate, ahorita decía Juan de que tenemos, y no nos, que el ángel caído fue sacado del cielo por eso. Adán y Eva fueron sacados del paraíso por lo mismo. Y viendo esos ejemplos seguimos cometiendo el mismo error. Sí. Y en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, en el Antiguo Testamento, algunos reyes cayeron porque creyeron que ellos eran los que manejaban el asunto, hicieron un lado a Dios, y el mismo pueblo judío es castigado, ¿verdad? O es permite Dios su cautiverio y su llevada a Babilonia y los egipcios por lo mismo, porque hacemos un lado a Dios. Los frutos son de Dios. Ese es un hecho. Y volviendo ahorita al Evangelio, y nos lo dice claramente, nos separamos del tronco, ¿qué le pasa a la rama? ¿Qué le pasa? Se muere, se seca. Pero hasta matemáticamente, económicamente o desde el punto de vista de conveniencia, nos conviene más hacernos menos, porque entonces, vamos a ponerlo así, los santos son recordados por lo que ellos pensaron que habían hecho o por lo que realmente Dios hizo en ellos. Es recordado porque lo que Dios hizo en ellos, y normalmente, como Juan el Bautista, se hacían menos, se disminuían para que Jesús subiera. Entonces, si fuéramos inteligentes, ¿verdad? Y yo lo pongo en mí, si fuera yo inteligente, trataría de verme menos, ¿sí? Que Dios trabaje en mí, y los frutos no me interesa si un día me doy cuenta o no me doy cuenta. Yo lo que estoy tratando de buscar, ¿verdad? En este caso, es llegar al cielo. Ya los frutos que se den aquí en la tierra, pues son asunto de Dios, no míos, ¿no? Después dicen el tercer punto, muchachos. Soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da frutos en abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Dar frutos en abundancia. Y a veces aquí es donde también nos confundimos un poco, muchachos. A ver ustedes si me ayudan. Cuando Jesús habla de dar frutos en abundancia, creo yo, a menos de que ustedes me corrijan, y si el Padre llega a lo mejor me regaña, no está hablando de cosas cuantitativas. No está hablando de échenle pluma, van a tener en abundancia, apúntele porque yo hice esto y esto y esto. No está hablando de este tipo de abundancia. La abundancia es venida de Él, y nosotros, si nos damos cuenta o no nos damos cuenta, es lo de menos. Si yo, por ejemplo, aquí en estos videos que hacemos, si estuviéramos esperanzados a tener 1,000 suscriptores o 50,000, pues estaremos perdidísimos. No se trata de números. Es cierto que hay que trabajar para que llegue a más gente, pero no es lo que nos mueve. Lo que nos mueve es Dios, que Él se encargue de los frutos, ¿no? Juan, Carlos. Y te lo voy a dar otra vez con otro ejemplo, fíjate. Padre, buenas noches. Todavía no. Ahora sí, ya está el Padre ahí. Buenas noches, Padre. Disculpen, por favor, disculpen. Sí. Juan, y después le preguntamos al Padre. Sí, a ver, hablábamos de esos frutos que da, ¿no? Yo creo que esa es de las equivocaciones que mucho cometemos. Y cuando oímos que nos van a dar grandes frutos, o vamos a tener grandes frutos, a lo mejor muchos nos dejamos llevar porque me va a ir mejor, voy a tener más, económicamente más solventado, me van a salir mejor las cosas. Pero aquí de los frutos, y no sé qué es lo que piensa el Padre, ¿verdad? No, yo me voy más a los frutos del Espíritu. Eso es lo que vamos a tener en abundancia: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que van a crecer más en nosotros, porque entonces se va a ver que tú eres un fruto de ese fruto que nos está dando Dios por estar unidos a la vid. Porque si estamos unidos a la vid, va a crecer esos frutos en nosotros y lo vamos a poder compartir, porque
esos grandes frutos tienen que ser compartidos. No puedes guardártelos para ti, ¿me entiendes? Entre comillas, pudieran ser hasta escondidos, ¿no? Las leyes de la física que conocemos, la física tradicional, todo va matemáticamente calculado, ¿no? Pero hay otra física que se llama la física cuántica que vuelve loco a los científicos porque se sale de todas las reglas. Aquí yo lo veo igual. Una es la cosa, uno es los méritos y las cosas que te puede dar el mundo, pero aquí es como la física cuántica, lo que no se ve, pero que te vuelve loco, porque esos son los frutos del espíritu, los que a lo mejor no se ven tanto, pero sí puedes dar mucho. Padre, fíjese que estamos platicando del evangelio de ayer y hay 3 puntitos que hemos tocado y a ver si usted nos podría ayudar un poquito. Hemos dicho que dejarnos podar por Dios en circunstancias que nos pasan, que los frutos son dados por Dios, no son que nosotros los hicimos por nuestras propias fuerzas. Y también el tercer punto que hemos, hasta donde vamos, es donde nos habla de dar frutos en abundancia, pero no de esos frutos cuantitativos, sino, como dice Juan, frutos del Espíritu Santo que sirvan para servir, ¿no? Sí. Sí, lo que no olvidemos que el agricultor es Dios, ¿verdad? Y es el que se encarga de plantar. Por lo tanto, los frutos vendrán por esa plantación donde el Señor tiene su esfuerzo. Y claro, los frutos son todo lo que ustedes mencionan, el fruto del perdón, el fruto de la misericordia, el fruto de la reconciliación. Esos son los frutos que se necesitan hoy en día, además de los que Juanito acaba de mencionar. Claro que sí. Entonces, cuando nosotros estamos unidos al Señor, en este texto, en este breve texto que hemos tenido, aparecen 7 veces la palabra permanecer. Y aparece con 7, es un número perfecto en la Biblia. Quiere decir que esa repetición de ese término es importantísimo. Permanecer en el Señor, permanecer en su amor, permanecer en su obediencia. Entonces, si permanecemos en Él, como la rama unida al tronco, dará buen fruto. Pero una rama cortada, macheteada, no da fruto, está muerta. Y como dice el profeta Ezequiel, esa madera de la vid no sirve para nada. Y el encargado de trabajar la madera no lo usa absolutamente para nada, no sirve para mesa, no sirve para silla, no sirve para nada. Se quema. Y cuando se quema, se utiliza para quitarla del sitio, porque no tiene espacio para nada, no sirve para nada. Entonces, la indicación es para el pueblo de Israel. Si ustedes no dan fruto, serán cortados de esta manera, tajantemente. Y la queja del Señor es que no se da mucho fruto. Pues, transpolarizado para nosotros, es igual. Si no damos estos frutos nosotros, si no estamos unidos al Señor, vamos a dar mal fruto. Y los frutos que tenemos que dar son los que el Señor espera de nosotros. Amor, fraternidad, solidaridad, justicia, mansedumbre, todo lo que se ha mencionado. Revisemos cada uno entonces cómo estamos. Si estoy dando buen fruto o no. Porque sería terrible que fuéramos mochados. Pero también sabemos que hay algunos árboles que cuando las rosales, por ejemplo, cuando se mochan es para que dé más abundancia del fruto. ¿Y cuáles son esas mochadas, esos cortes? Las pruebas, las enfermedades, las situaciones difíciles que podemos estar viviendo, situaciones adversas que parece que son castigo, pero no. El Señor nos está podando para que demos buen fruto. Él sabe que podemos dar buen fruto. Entonces, no nos preocupemos si el Señor nos está mirando con misericordia y nos poda para que demos fruto para los demás. No es fruto para mí, es fruto para los demás. Dios ya no necesita esos frutos. El fruto es para la comunidad, el fruto es para mis hermanos. Amor, fraternidad, solidaridad, todo eso son para la comunidad. Entonces, cuando demos frutos así y revisemos qué tipo de fruto está dando yo en la comunidad. Yo mismo soy fruto para los demás. Se alegra la gente con mi proceder, con mi aportación. Me alegro con los demás. Tenemos que ser frutos mutuamente, unos con otros. Si estamos unidos a Dios, si estamos unidos al Señor. Entonces, con toda seguridad vamos a dar buen fruto. Fíjese, padre Carlos y Juan, que también hay un puntito que desafortunadamente lo tenemos que tomar y hablar de él, porque también podemos tener vidas estériles, padre. Dice el Evangelio en esta parte, el que no permanece en mí se le echará fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.
hay gente que ya no quiere hablar de esto, padre Juan Carlos. Como en un momento yo así lo vivía. Esa parte no nos gusta escucharla y hasta la queremos anular. Pero el evangelio es bien claro. Se arrojará al fuego y arderá. Esas vidas que de repente por ejemplo, yo viví una vida así, que si Dios me hubiera llevado, probablemente no hubiera sido otro mi destino más que el fuego, padre. Desafortunadamente es algo que es real y que se tiene que tocar, ¿no? Pero mucha gente en nuestro mundo no cree eso. Se va por la vida loca, que no hay castigo, que no pasa nada. Y se olvidan de la cosa espiritual, de la dimensión espiritual. Solo les preocupa la materialidad. Y están totalmente equivocados. Pero nosotros tenemos esa tarea de evangelizar, de misionar. No solo se trata de ver el problema o de ver la esterilidad o la poca importancia que puedan tener las demás personas si nosotros no evangelizamos, si nosotros no vamos y ejercitamos la tarea de misión ahí. Entre los frutos está la misión, ser misioneros para llevar almas para el Señor. Esa es la importancia. Ciertamente mucha gente no le gusta cosas de estas, ¿no? Y en la misma iglesia, no creas, ahí se dan tareas y la gente dice, no, yo estoy enfermo, voy a tener un compromiso, y nos empezamos a zafar de nuestras responsabilidades. Y somos cristianos, y estamos en la iglesia y vamos a misa y nos damos golpes de pecho. Esto no es sinceridad. Entonces, se trata de dejarnos podar por el Señor. Y entonces vamos a dar frutos si estamos unidos a Él. Todo lo que venga de Él es ganancia. Todo lo que venga de Él es maravilla. Aunque parezca por un momento determinado doloroso. ¿Ves? Doloroso. Como el parto. Es doloroso. Pero después del parto llega el momento más feliz de ver una criatura que sale del seno de la madre. Entonces es igual, como el parto que tantas veces habla también Pablo, ¿no? Pero dejémonos tocar por el Señor. Si estamos unidos a Él, esa prueba la vamos a recibir con alegría, porque de esa manera me está preparando para que yo dé un fruto de misión, fruto de solidaridad, fruto de fraternidad, de justicia, de amor, etcétera. Eso que tanto escasea en nuestro mundo hoy. Porque lo que más reina es la guerra, el odio, el rencor, el desquite, la criminalidad, la corrupción. Son los elementos que aparecen hoy. Son los frutos del demonio, los antifrutos, si quieres. Entonces, eso no es de Dios. Y nosotros lo sabemos. Si estamos unidos al Señor, pues vamos a ver las cosas negativas y las cosas positivas. ¿Qué cosa es bueno, qué cosa es malo? Y proceder, en consecuencia, unidos al Señor. Una pregunta para Carlos y Juan. A ver si quieren responder, ¿verdad? No sé qué tanto quieran responder, pero en algún momento de la vida yo viví una vida estéril, ¿no? Una vida sin frutos en Dios. Ahora la pregunta sería, si ustedes recuerdan esos momentos donde vivían una vida estéril, sin pegado al tronco, a la vid, ¿no? ¿Cómo lo ven ahora viéndolo, pues, en el pasado, ¿no? Con este Carlos, con este Juan actual, ver ese Carlos y ese Juan pasado que vivía una vida estéril, ¿qué sensación les causa ese yo anterior? No sé, el que quiera empezar. Carlos. No se te escucha, Carlos. ¿Le bajarías al volumen? A ver, Juan, mientras, Juanito. Bueno, híjole, yo creo que en otro momento, y yo creo que todo esto va unido a ese crecimiento que va ganando uno espiritualmente. En otro momento a lo mejor me hubiera visto o me hubiera volteado a ver con lástima o me hubiera volteado a ver con coraje. Hoy me he enseñado a aceptar esa persona que fui. No me gustó, no me gustaba, pero también fue necesario. Fíjate, ahorita que decía el padre de estos frutos y de esas podadas que nos da Dios, ¿no? Es que son necesarias esas podadas, aunque no lo veamos así. Y te voy a dar un ejemplo. Alguien que sufre una muerte de un ser querido, pero cuando tú estás conectado, unido a Dios, vas a saber entenderlo, comprenderlo, pero aparte, el fruto que va a salir de ahí es que tú puedes dar ese consuelo a una persona que está pasando lo mismo. Si estás pasando por un momento económico muy grave,
pero tú estás unido a la vid y aún con todo eso, tú te sientes fortalecido y sigues luchando por hacer las cosas mejor. Si tú te encuentras con una persona que también está pasando por lo mismo, también vas a tener piedad de esa persona, porque ese es el fruto, porque a través de estar conectado a la vid, y aún pasando que son necesarios, hoy lo veo así yo, es necesario esta podada, estas dificultades, porque esas dificultades te van a hacer empatía con los demás. Ese es el fruto que yo veo que se va reflejado, pero que son necesarias. Ahora, por eso te digo, lo que yo viví en un tiempo en mi vida, cuando sufrí el abuso, de la muerte de mi esposa, eran necesarios porque eso ahora me hace hacer empatía con las demás personas. Si no lo hubiera vivido, si no lo hubiera pasado, posiblemente no lo entendería. Hoy trato de entenderlo, trato de comprenderlo, y eso me ha hecho un poco mejor persona, solamente por la gracia de Dios, porque no es por mis fuerzas, volvemos a decirlo así, ¿no? Solamente por la gracia de Dios. Entonces tenemos un punto, padre, más, que es el 4, que dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pedir y recibir lo que necesitamos, padre, porque a veces creemos que pedir lo que quieran es literalmente lo que sea, sin restricciones, y es lo que Dios cree que es bueno para nosotros. No sé si usted nos ayuda en ese punto para entenderlo. Si estamos unidos al Señor, que es el término importante en este trozo, lo que pidamos va a ser siempre bueno. Siempre va a ser bueno. Siempre. No vas a pedir una cosa mala si estás unido al Señor. Como dice aquel otro texto, ama y haz lo que quieras. El que ama nunca va a hacer daño a la persona amada. Siempre va a buscar el bien. Igual ahora, ¿no? Entonces, si estás unido al Señor, todo lo que pidas te lo va a dar porque sabe que es bueno. Y Él con gusto lo da. Es un Padre generoso, bondadoso. Y aunque pidamos, el mismo Jesús dice, ¿quién de ustedes, dice, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Ustedes que son malos saben dar cosas buenas, cuanto más su Padre Celestial. Entonces, pidan lo que quieran. Y si estamos unidos al Señor, todo se nos dará, porque todo será bendecido por el Señor, si estamos unidos a Él. La clave es permanecer unidos, como la rama al tronco. Si no, estamos perdidos. Entonces, la clave es permanecer, a pesar de la adversidad, a pesar de la prueba, a pesar de la desilusión que podamos estar pasando, a pesar de las situaciones adversas, permanecer. Ahí está el chiste, permanecer en el Señor. Y Él nos ayuda a permanecer. Solo no podemos hacerlo, incluso eso, ¿no? Con su ayuda vamos a permanecer unidos a Él. Como dice Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? La enfermedad, la prueba, la tortura, la cárcel, la muerte, nada me apartará del amor de Cristo. Él me fortalece. Con esa convicción, pidamos lo que queramos, porque todo lo que pedimos, si estamos unidos al Señor, será bueno para nosotros y todavía más si pedimos para los demás. Antes de ser piriche para mí mismo, hay que pedir para los demás. Y los demás se dará por añadidura. Claro que sí. Oiga, padre, entonces, a ver si entendí bien. Lo que usted nos está diciendo es, el que en esta parte dice pidan lo que quieran, el que está unido al tronco que es Jesús, ¿verdad? Y a su iglesia, no va a andar pidiendo tonterías, vamos a decir, va a pedir cosas buenas y normalmente lo que pide va a ser para el bien común de todos, ¿no? Algo así. El ejemplo es Jesús. Fíjate, el ejemplo es Jesús. Él está unido al Padre y todo lo que pide se lo del Padre. Y Él dice, ustedes también pueden hacer esto y cosas mejores todavía. Con esa convicción de la unión íntima de Jesús con el Padre, nuestra unión con Él íntima también nos tiene que llevar a pedir lo que sea. Y Dios nos lo dará porque será bueno no solo para mí, sino también para los demás. Eso es comunidad. Sí, Juan. Entonces el cristiano pide para todos y no pide solamente para él. Digo, como para recalcar ese punto, ¿no? Sí. Juan. Sí. Desde el momento que contaste el padre, yo también había pensado lo mismo. Digo, es el que está unido al tronco. Es más, casi estoy seguro que un 90% de lo que pide, se lo pide para el prójimo. Muy difícilmente pide para uno. Piensas en alguien. Es que es como una cadenita, ¿no, padre? Así es. Cuando das fruto en abundancia, tú te sientes tan abundante
que no pides nada para ti porque tú estás con abundancia. Quieres darle a alguien más que necesita esa abundancia, ¿no? Entonces muy difícilmente pides para ti porque tú estás bien. Es como el que tiene dinero, y pues yo ¿para qué quiero más dinero? Al contrario, vamos dándole al que lo necesita. Yo estoy bien con lo que tengo. Yo estoy contento con lo que me da Dios. Yo quiero para alguien más que lo necesite, alguien más que necesite tener más fe, alguien más que necesite tener que le dé más tolerancia. O sea, por lógica, estamos unidos al tronco, no necesitamos nada más. Sí. Lo que necesitamos es que se componga Carlitos, si no se va a marear, está con la cabeza para abajo. Y está oscuro, no me de... Carlos, ¿nos escuchas ahí? Se sigue, ponte como estaba, no importa que la cámara se ponga cruzada, porque sí te perdí otra vez. Vamos a ver si podemos rescatar a Carlos, que está en la oscuridad. Está en la oscuridad ahorita. Va en el espacio, dando vueltas en el espacio. Sí. Le voy a hacer mientras tanto una pregunta a Juan, mientras trato de arreglar aquí a Carlos. Esta también se le iba a hacer a Carlos, Juan, pero a lo mejor la pregunta que te hice es, que le iba a hacer a Carlos es la siguiente. Si tú pudieras hablarle al Juan pasado que no se acercaba a las cosas de Dios, está frente a ti, ¿qué le dirías en estos momentos? Porque ese Juan pasado todavía existe en otros hermanos, y a lo mejor alguien va a escuchar un día el video y se va a encontrar con que ese mensaje era para él, tal vez. Es ese Juan pasado que como vivía, ¿qué le diría al Juan presente? Eso nada más, ¿no? Solamente pedirle que se perdone y que trate de encontrar la persona que lo ama de verdad, que es Jesús. Y te lo digo porque cuando yo me encuentro, eso es lo que hice precisamente, perdonarme, porque en un principio yo quería perdonar a los que sentí que me habían hecho daño, pero no podía, sentía que era estéril mi perdón hacia ellos. Que me di cuenta que el que tenía que perdonarme primero era yo. Tenía que perdonar a ese niño que había sufrido, tenía que perdonar a ese joven también que había pasado por esas cosas, ¿no? Y a ese adulto que por consecuencia de lo que había vivido, se dañaba, ¿no? Entonces nada más decirle eso, perdónate, ya basta, ya, sigue adelante, encuentra a Jesús, que es el que te va a dar ese amor necesario. Padre, pues un pequeño resumen de esto en un comentario final, pero antes de eso me gustaría agradecer a los que nos escucharon, a Marisol Palacios, Beatriz, a Samantha, Olga Valenzuela, Armando Tejeda, Cecilia Díaz. Antes de terminar, que ya son las 10:02, un comentario final y una oración final, y pues a los que gusten, este video lo ponemos en YouTube. Si lo quieren compartir con alguien, pues ahí lo vamos a poner mañana. Juan, un comentario final, después el padre, y al final pues el padre si nos ayuda con una oración, ¿verdad? Sí. Adelante, Juan. Sí, tratando del mismo tema, ¿no? Darnos cuenta que solo no podemos. Se dice mucho en Alcohólicos también eso, ¿no? Darme cuenta que solo no puedo, que necesito de Dios, que necesito estar unido a esa vid, que no quiero morir, no quiero morirme en esta tierra y en la que sigue. Quiero tener abundancia de fruto, porque no hay nada más agradable y más placentero que darle a los demás, darte a los demás, y no por mis fuerzas, porque cuando estás unido al tronco, por automático lo haces, por automático vives ese amor que tiene Dios hacia el prójimo, y solamente pedirle a Dios que me siga dando en abundancia, que no me suelte, más bien que no me suelte yo de Él, y si en algún momento lo hago, que me vuelva a rescatar. Le pido de favor que me siga rescatando. La experiencia que hemos tenido ahora en este trozo
No olvidemos que la clave es estar unidos al Señor, permanecer a pesar de los problemas y adversidades, permanecer unidos al Señor. Y si en esa permanecer hay situaciones difíciles, es señal que el Señor nos tiene de su mano, nos dando fortaleza porque algo mejor va a suceder. No olvidemos ese detalle, permanecer siempre en el Señor. Él es la vid, la sangre del Señor nos pasa a nosotros y por eso tenemos vida. No podemos ser nosotros rama cortada, sino bien unida, estrechamente unida a Cristo Jesús, para que demos buenos frutos, abundantes frutos, y que alegren el corazón de Dios, que alegren a nuestros hermanos, que también sirva para nuestra propia salvación. Vamos a hacer la oración para ir concluyendo, retomar de la oración que tenemos en vísperas, oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, ya que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Ayúdanos a estar unidos estrechamente a ti, que eres el tronco que nos transmite vida, para que podamos dar fruto bueno y abundante para este mundo, para nuestras comunidades, para nuestras familias y para también nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a hacer buenos frutos también para ti, para los hermanos y para nosotros mismos. Los necesitamos en nuestro mundo. Ayúdanos a estar unidos a ti siempre. Padre, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy tuvimos un programa como todos los lunes, no hay de otra más que siempre hablando de la palabra de Dios y meditando un poquito el Evangelio, pues se llena el corazón de alegría y creo que Dios siembra para que después nosotros permanecidos en Él tengamos buenos frutos. Gracias a los que nos estuvieron escuchando y a los que nos vayan a ver después. De todas maneras, hoy tuvimos un poquito de problemas, normal. Como seres humanos yo le muevo acá a la computadora y me equivoco. Otras que Carlos tenía problemas de la internet hoy, pero bendito sea Dios, pudimos compartir mucho y los esperamos el próximo lunes, ¿verdad? Con otro cafecito con San José. Padre Juan, buenas noches. A pesar de todo, permanecimos. A pesar de todo, permanecimos al tronco. Gracias a todos, Juanito, Gaby, Carlito, donde nos esté viendo, y a los hermanos que reciban este mensaje también. Dios les bendiga abundantemente. Feliz noche y feliz semana para ustedes. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Gabriel. A todos los que nos escucharon, nos vayan a escuchar. El hermano Carlos, yo pienso que nos está escuchando y pues que pasen una buena noche. Y primeramente Dios, aquí nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes nos vemos con otro de estos cafecitos. Aunque ya empieza el calorcito, pero el café es café. El café no se le niega a nadie, ¿verdad, padre? Así es. Como un vaso de agua. Y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche en otro cafecito con San José. Gracias.